Bueno, ya estamos de vuelta. Queríamos hablar sobre el acoso escolar aquí en La Rioja y queríamos darle algunos datos. 1 de cada 5 niños en edad escolar en España sufren acoso. Un 20% de los escolares les supone un infierno ir a clase y un 15% no se atreven a contárselo a sus padres. Una situación que es difícil de detectar, pero que nos tiene que mantener alerta ante algunas conductas de nuestros hijos que nos hagan sospechar que algo no va bien. Los datos lo corroboran. El bullying sigue siendo un problema en nuestra sociedad. El 61% de los adolescentes lo han sufrido y un 70% han presenciado una situación de acoso escolar, según datos de un estudio realizado por HS. Pues a mí me hicieron bullying durante 2 años y en ese momento la verdad es que me sentía muy sola, sobre todo. Pues eran todos observadores. O sea, no recibí ayuda de mis compañeros, ni ninguna pregunta, ni nada de eso. Por miedo suyo a que también les hicieran bullying. Unas cifras que alertan y donde la figura del observador juega un papel esencial. Y es que el 93% de los adolescentes creen que intervenir reduciría la aparición de bullying. El observador es la figura clave en el acoso escolar. Lo es porque el acosado sufre más cuanto más observadores haya, y lo es también porque el acosador se crece cuanto más observadores haya en la situación. Siempre que trabajamos en colegios es el mensaje que nos transmiten los niños. Sabemos lo que está sucediendo y queremos pasar a la acción. Siempre que hay un niño que sufre acoso, hay al menos 2 que son conscientes de la situación. Además, según este estudio, el 72% de los adolescentes cree que la aparición de cambios hormonales y físicos en la pubertad, como la caspa o el acné, suponen un motivo de burla. Al final puede condicionar incluso su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de relacionarse. Para apoyar la desaparición del bullying, numerosos rostros conocidos se han querido unir a esta campaña para hacer un llamamiento a la sociedad y animar al observador a pasar a la acción. La verdad es que recibo críticas a diario y sobre todo en torno a mi peso. Como he ganado un par de kilos estos años, pues es el foco principal de críticas. Y bueno, una gracia está muy bien cuando todos nos reímos, pero cuando alguien se siente excluido y cuando a alguien le hace daño esa gracia, pues ya es bullying. Si ves que a un chaval le hacen la vida imposible y se meten con él, ¿qué haces? ¿Pasas o ayudas? Creo que entre todos tenemos que ser un poco más conscientes y así podremos hacer que desaparezca el bullying. Bueno, pues hablamos de ello y lo vamos a hacer. Presentamos ya a la mesa Beatriz Burgos, presidenta de acá de Rioja. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros también Josefina Rodríguez, presidenta de Arpani. Buenas noches, bienvenida. Y está con nosotros Juan Cruz Rada. ¿Qué tal? Buenas noches, hola, psicólogo. buenas noches. Bienvenido. Bueno, hemos estado escuchando el vídeo. El papel de los observadores es muy importante, todo lo que decían, ¿no? A mí me ha llamado la atención bueno, las declaraciones de la niña también, que sufrió, que ella misma fue acosada y después fue acosadora. Y bueno, muchas cosas de las que hablar en este vídeo. ¿Por dónde podemos empezar? Beatriz, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido el análisis que se ha hecho en ese vídeo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que la fuerza es de todos, no solo de los observadores, sino también de los responsables de los centros, de los padres, de toda la sociedad en general. Creo que el acoso escolar no se da solo en los centros escolares, creo que extrapola muchísimo más y que afecta no solo a la persona que está acosada, sino a todo a su alrededor y que hace sufrir de manera innecesaria a nuestros pequeños, ¿no? Y otra de las cosas que me ha llamado la atención es que la fuerza de que las miradas de no hacer nada duelen más casi que la agresión en sí. Y en esto sí que es verdad que nos lo dicen muchas veces, que lo peor de todo es el aislamiento que sufren. Cuando les dejan solos, cuando les hacen sentirse que no valen nada y alguna vez cuando todavía se me ponen los pelos de punta cuando te dicen es que da la sensación de que he hecho algo y no sé el qué. Y eso a mí me llama mucho la atención que no les escuchemos, ¿no? Porque creo que la mayor víctima que hay en el acoso, esto va a ser un poco raro el mensaje, es el acosador. Yo estoy convencida, desde acá de Rioja estamos convencidos, de que el acosador cuando actúa así es porque él no está bien. Y creo que esa es la clave de ver qué está pasando con estos niños, que está siendo un porcentaje tan altísimo para que haya tantos.
con necesidad de hacer ese daño, ¿no? Entonces, la figura del observador desde luego es importantísima, pero también es cierto que ese observador, cuando avisa que hay un maltrato de este tipo a los docentes, a los padres, debe de ser respondido. No puede ser que miremos para otro lado o que digamos que es cosa de niños. Juan, ahí bueno, hemos visto los sentimientos de culpa de esa niña. Comentaba Beatriz que las mayores víctimas son los propios acosadores. Y bueno, el sentimiento de porque ella había sufrido acoso, ella lo transmite después a otros niños, ¿no? Y que le costó salir mucho de ahí, ¿no? A ver, es cierto que las figuras principales están muy definidas, sí. Es decir, la persona acosada, la persona que es acosadora y después los observadores. De alguna manera todos sufren y es muy habitual el paso de ser acosado a ser acosador. En algunas ocasiones también se da el paso de ser acosador a ser acosado, es menos habitual, pero sí que es cierto que muchas veces los acosados cuando cambian de centro o incluso cuando cambian de etapa escolar pueden pasar a ser acosadores. ¿Por qué? Porque no quieren volver a ser acosados y desarrollan de alguna manera estrategias en las cuales dicen, bueno, hay dos alternativas y yo sé en cuál alternativa no quiero estar, no quiero volver a ser acosado. Pues o bien se une con personas con las que puedan generar ese acoso, porque normalmente el acoso puede haber un liderazgo de una a dos personas, después hay una serie de acompañantes que van a aplaudir ese acoso, que van a ser seguidores, y sí que es cierto que hay que intervenir con todos ellos. Hay un problema ahora mismo, y es que la intervención está centrada sobre el niño acosado, y en muchos casos se hace una doble victimización. Es decir, es sobre el que se vuelca toda la investigación, todo el protocolo que hay ahora mismo. Y aunque sí es cierto que se trata de investigar y conseguir información de los acosadores y de las familias de esos niños acosadores, en la mayoría de los casos en quien se centra la intervención es en la víctima acosada. ¿Qué sucede? Siguen siendo los acosados los que se ven obligados a cambiar de centro, a cambiar muchas veces de barrio en el que desarrollan sus actividades sociales o incluso sus actividades lúdicas, deportivas. Lo comentaba antes Beatriz. Es decir, va mucho más allá del colegio. No nos podemos tapar los ojos, los oídos y quedarnos ciegos y sordos ante lo que nos dicen los muchachos. Si sufren acoso fuera de lo que es el ámbito escolar, pero por parte de sus propios compañeros, sigue siendo acoso escolar. Y tenemos que intervenir sobre ello, no solo hacer protocolos, coger información. Tenemos que cambiar esas conductas. Las primeras, las de los acosadores. Porque a veces incluso se trabaja sobre el niño acosado para que mejore habilidades sociales, para que mejore su gestión emocional y su ansiedad, que está muy bien y lo necesita, pero tiene que ser algo ya evidente que hay que trabajar sobre los acosadores, porque al final van a ser adultos que van a desarrollar estrategias agresivas, violentas sobre otras personas durante mucho tiempo, y eso les va a llevar a gestionar muy mal sus emociones y a ser adultos, vamos a decir, ineficaces. Y eso yo creo que es fundamental salir de esta mesa sabiendo que el protocolo no tiene que ser solo para los niños acosados, sino que tiene que ser para el conjunto de los que intervienen en esa situación. Y si me permites un segundo, porque viene al hilo, creo además que no se puede basar en cómo es el niño acosado, que en muchas ocasiones nos dicen que es que, claro, como se mueve mucho, como es tan tímido, como es tan sensible, pues es que, bueno, tiene derecho a ser como es, está creciendo, su desarrollo personal todavía se está forjando y creo que no hay nada que justifique que le traten mal, sea como sea, tenga el rasgo que tenga. Entonces, sí que es importantísimo entender que todos podemos ser acosadores y acosados. Y eso es algo que igual no se ha tratado demasiado, pero no hay un perfil real de acosador, ni de acosado, ni de observador. Esto se va gestando un poco en las convivencias de las aulas. Josefina, ¿cuál es el papel de ARPANI en evitar el acoso escolar? Bueno, pues vamos a ver, nosotros tenemos intervenciones porque nuestros chicos llegan muchas veces con el tema, tanto pueden ser acosados como acosadores, o sea, aquí hay que ser realistas. Lo que pasa que, como muy bien dice el compañero, pues sí que se hace más intervención en la víctima y no se hace intervención en el acosador. Efectivamente, el día que los padres del acosador se den cuenta de que tienen un problema y se empiece a intervenir también en ellos, pues habremos visto un cambio aquí muy, muy importante, ¿no?
porque hoy por hoy la mayoría de las intervenciones se hacen sobre la víctima. Y es cierto que muchas veces los padres no saben nada de este tema. A nosotros nos salen situaciones de acoso cuando haces grupos, con intervenciones con ellos grupales, entonces ahí es donde se empieza a hablar y donde los profesionales empiezan a entender que ahí está ocurriendo algo. Pero muchas veces los padres no saben nada de lo que está ocurriendo. Y por eso nosotros desde la asociación sí que hacemos mucho hincapié en las familias, en que tengan conciencia de que esto les puede ocurrir, que estén muy pendientes de esas mochilas rotas, de esa poca gana de ir al cole, de esa no tengo ganas de cenar, de esas actividades que antes hacían encantados de la vida y ahora no quieren ir ni atados. Todo ese tipo de conductas los padres tenemos que saberlas para ponernos en la posibilidad que estemos hablando de esto. ¿Y por qué solamente se actúa en los acosados, en las víctimas? ¿Lo dice así el protocolo que hay que seguir o por qué? No, en el protocolo. Porque si sí coincidís, ¿no?, en que hay que hacerlo también en el acosador, ¿por qué no se hace? Yo creo que, igual me equivoco, tú seguro que sabes más, pero creo que principalmente es porque es mucho más difícil. Claro. Porque en realidad un niño que es acosador no es consciente de lo que está haciendo. No creo que ningún niño por sí mismo tenga la conciencia del daño que está haciendo, de lo que está gestando, ¿no? Y además es una manera de ser un liderazgo, de dominar al otro, ¿no? Y entonces se siente el payasete, se siente el importante y entonces esto, ¿no? Pero sí que es cierto que en los casos que nosotros hemos detectado acosadores, las familias lo niegan rotundamente. Y muchas veces en los centros escolares nos hemos visto en la tesitura de ¿cómo le voy a decir yo esto a su padre? Es imposible que este niño... Y luego hay niños acosadores, ojo, que son modélicos ante los adultos. Es decir, hay muchas niñas, principalmente, que son verdaderas expertas en delante de los padres, de los profesores, parecer la niña buena y serlo, pero es que luego por detrás... O sea, es todo lo contrario y manipulan al resto, aíslan. Hay un acoso muy significativo con este no juegues, los rumores falsos. Dios mío, que es que hay veces que se corren rumores totalmente inventados, inverosímiles, pero que como van corriendo de uno a uno, al final se lo llegan a creer porque son muchas bocas los que lo dicen, ¿no? Y magnifican muchísimo las cosas que igual uno dice que ha dicho y nosotros hemos visto que no es que sea en un centro escolar, porque esto no es real. Sobrepasa a los centros escolares. Nosotros, cuando has comentado lo de la huida de un centro a otro, nosotros hemos tenido casos que se han ido a otro centro escolar y han seguido allí. Y han mandado mensajeros, y han ido a por ellos a la salida, y han hecho la vida imposible por redes para que detecten que ese niño es una diana y que vamos a por ellos entre todos, ¿no? Entonces, al final, la estrategia de huida de un centro a otro a mí no me convence. En caso de pequeños, de chiquitines, todavía, bueno, porque no tienen esa movilidad, no tienen ese recurso del WhatsApp y de las redes, ¿no? Pero en caso de adolescentes, cuidado, porque puede hacer la bola muchísimo más grande. Y esto lo hemos vivenciado en vídeos y en actuaciones concretas de familias. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de una joven, le vamos a poner un nombre ficticio, la vamos a llamar Inés y le vamos a dar la bienvenida a este programa. Inés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos oyes? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, tú sufriste en tu día acoso, cuéntanos cuál fue tu experiencia, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues a ver, yo recuerdo, pues bueno, que en tercero de primaria estaba rara porque mi madre me ha estado contando cosas y que no era la misma de siempre, me pasaba algo, no era la misma niña alegre y feliz de siempre. Y bueno, pues esto yo no recuerdo mucho de tercero de primaria, más recuerdo de cuarto cuando estalló todo. Mi madre volvió de un viaje y me revisó los deberes y encontró los deberes tachados y me preguntó que por qué los había tachado, pero yo dije que no había sido yo, que por qué iba a tachar mis deberes.
Había también páginas arrancadas porque faltaban deberes que yo personalmente había hecho. Y en una de las páginas aparecía "soy el asesino", amenazas que, bueno, pues mucha gente sabía, y claro, ahí salió todo. Mi madre pues llamó al colegio, al profesor, y pues el profesor pensó que eran imaginaciones de mi madre, que era súper protectora y que pues no pasaba nada. Inés, discúlpame, pero estamos hablando, tú estabas en tercero de primaria, eras muy pequeñita. Cuarto. Cuarto de En primaria. tercero sufría, pero en cuarto estalló todo ya. En cuarto es cuando tú te rompen los deberes y te escriben esos mensajes. Estamos hablando de edades muy tempranas, ¿no? Sí. Bueno, tu madre se enfrenta, por lo tanto, con el profesor y ¿qué pasó? Se inicia el protocolo en el colegio, pero las cosas siguen igual, me siguen robando hasta los cuadernos y siguen las cosas igual. Bueno, me imagino que tú lo pasaste muy mal, no sé, ¿por qué no te atreviste a contárselo a tu madre? Una vez que tu madre ya descubre tu cartera, tu mochila, ya rompes con ella y decides pues contarle todo. Pues porque mi madre, pues como me conoce, pues salía todos los días llorando del colegio, entonces pues se daba cuenta y yo pues le contaba las cosas, y pues yo no me callé porque sabía que era injusto ser la única que recibía eso y que no era normal que me pusieran "soy el asesino", y que me hicieran todas esas cosas, me aislaran, me provocaran, me echaran la culpa de los problemas de los demás y en los temas que yo no tenía nada que ver ni estaba incluida en el tema. Inés, ¿y tú no tenías ningún amigo en clase que te pudiese ayudar o tenías compañeros que estaban viendo lo que estaba pasando y lo ignoraban o no hacían nada? ¿Tú te dabas cuenta que tus compañeros no te ayudaban? ¿Tú pedías ayuda? ¿Tenías alguna amiga especial que a la que le contases algo, o estabas tú sola? Sí, estaba sola porque mis amigas eran también las que me hacían el bullying y no es que me amenazasen, pero me machacaban la cabeza para que hiciera lo que ellas querían y tuviese miedo y no tuviese amigos, básicamente. Entonces pues no, estaba sola básicamente. En el colegio no iba con nadie, lloraba, no sabía lo que hacer porque todos pensaban que, bueno, era rara, no sé, que nadie iba conmigo ni... ¿Tuviste que dejar tu colegio? ¿Te cambiaron de colegio? Sí, costó, pero sí, al final sí que me cambié de colegio. De hecho, mis compañeros me insistieron en que no me cambiara, que no hacía falta, que no sé qué, pero hasta yo le dije a mi madre que no me quería cambiar de colegio. No sé por qué lo hice, la verdad, porque supongo que tendría miedo a pasar página y pues bueno, al final sí que me cambié y bueno, pues, ¿Y todo cambió? Bien. Sí, bastante bien, mejor. Bueno, ¿qué podrías decirle a niñas que estén en tu situación y que por supuesto no quieres que vivan lo que viviste tú? Bueno, pues lo primero, que no callen. Es muy importante porque si callas, el acoso empeora más todavía y aunque recibas amenazas, tus padres te van a proteger, no te van a poder hacer nada. Lo segundo, pues ser valientes, porque todo el mundo lo puede ser. Tienes que tener fuerza para enfrentar ese dolor y sobre todo también
hablar sobre ello con alguien y trabajártelo para que te deje de doler. Y tercero, participar en actividades de este tipo para ir sacando ese dolor y esos recuerdos y que en un futuro no te hagan daño. Bueno, pues nosotros te damos la enhorabuena desde aquí por tu valentía, por contarnos tu experiencia, porque quieras que otras personas, otros niños no les pase lo mismo y que hay que hablarlo, que los padres, los profesores, los buenos amigos están ahí para ayudarnos y para salir de ello. Muchísimas gracias, Inés, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. De nada, gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, qué bien, ¿no? Pues sí, es un ejemplo de cómo también se pueden afrontar este tipo de situaciones, cómo se pueden conseguir estrategias, en este caso positivas, de poder compartir el dolor que ha tenido, cómo lo ha gestionado para poder salir de ahí, cómo el hecho de hablarlo y ser valiente, como dice ella, pues le ha ayudado, cómo el ayudar a otros y a otras también le ayuda, y esa es la manera de poder poco a poco mitigar ese dolor. ¿Qué sucede? Que no siempre pasa esto. Va a haber muchísimos chicos y chicas de esta generación que van a sufrir acoso, muchísimos que van a ser acosadores, que van a ser adultos, que no van a haber pasado por estas estrategias, que no tienen estas herramientas, o no han tenido el apoyo psicológico o afectivo suficiente para poder compartirlo, y que van a tener problemas bastante graves. Nos encontramos muchas veces en los despachos, en los gabinetes de psicología, con adultos que te cuentan como uno de los sucesos más traumáticos el haber sufrido acoso y en ocasiones haber participado en acoso a otros compañeros. Entonces, esto es una parte, pasa durante la época escolar, pero esto se va a arrastrar mucho tiempo y deberíamos de trabajar mucho más y con mayor incidencia, y es necesario cada vez más el ser serios, el entender que hay que intervenir, y que la intervención tiene que ser desde bases científicas y tiene que hacerse por profesionales que sean capaces de hacerlo. En este caso, yo defenderé y sigo defendiendo la figura de psicólogo educativo dentro de los equipos de orientación. ¿Por qué? Porque los orientadores tienen muchísimo trabajo. La ratio en La Rioja está desbordada, es decir, la recomendación de la OCDE es un orientador por cada 250 alumnos. Hay uno por cada 1000 prácticamente. Trabajar así deja en una situación de indefensión a los alumnos, a todos. No a los más débiles o a los menos débiles, a los que son más raritos, a los que tienen más manías, porque todos somos susceptibles de que en un momento dado alguien nos apunte con el dedo y ese día nos han pillado mal y a los 3 días estamos en una situación de indefensión aprendida y tenemos la ansiedad desbordada y pasamos a tener el autoconcepto machacado y la autoestima por los suelos. Y ya de repente dicen, coño, pues si este era el capitán del equipo de baloncesto y era un tío fantástico, era, míralo, se ríen todos de ellos y le pegan collejas, o era la chica más fantástica en los estudios. Totalmente de acuerdo. Porque se pasa del blanco al negro a esas edades con mucha facilidad, porque lo comentaba y se maximiza. Su visión de la realidad está muchas veces distorsionada en ciertos aspectos. Y antes comentabais lo de la edad. Cuarto de primaria es una edad terrorífica. Me he quedado, vamos... Es donde se ven emerger muchas situaciones de acoso que vienen de antes. Ella lo decía, de tercero, de segundo. En infantil hemos conocido. Y en el caso de las niñas, además, es un acoso social prácticamente más insidioso. Sí. Y aunque se ven a veces en la televisión niñas de 13, 14 años que viven en entornos muy violentos, que sí que llegan a la agresión física, es más habitual eso en los chicos. En las chicas es más el rechazo, el aislamiento, el aislarlas, de una manera más que prácticamente no sabes qué ha pasado. Y Josefina, ¿cómo se hace el seguimiento a estas personas, a estas víctimas? Una vez que aparece y somos conscientes de que hay un tema de acoso, pues hay que empezar a trabajar con ellos todo el tema de autoestima. En nuestros casos hay mucho problema de autocontrol, muchas veces también en los que son acosadores, porque ellos tienen esa impulsividad y esa falta de fortaleza emocional, entonces muchas veces pues son muy impulsivos en la forma de actuar, en la forma de responder. Y con los acosadores, entonces hay que trabajar toda esta problemática para que aprendan a relacionarse con los otros de una manera más coherente, de una manera más amable. Esto también es cierto que se aprende. Yo no querría irme de aquí sin deciros
Y comentaros que también las familias aquí tenemos mucha labor que hacer, porque hay veces que la forma de actuar de los niños viene dada por cómo aprenden de enfrentar una determinada situación de adversidad, de dificultad. Entonces, pues tal como ellos ven que hacen los padres, luego lo repiten. Al final también es una cuestión un poco de liderazgo, de poder, pues cómo me hago yo ver aquí en clase, pues actuando de esta manera. Y con los acosados, pues claro, hay que empezar a trabajar todo el tema de autoestima, hay que empezar a recomponer un poco toda esa situación emocional que les afecta a su personalidad y a su forma de enfrentar, porque se sienten rotos, muchos de ellos se sienten como incapaces de enfrentar el día a día. Juan, una última cuestión, ya nos tenemos que despedir antes de... Vamos con Beatriz, pero quería preguntarte, estas personas que son, o estos niños, estos jóvenes que son acosadores, ¿en qué puede derivar eso en el futuro? ¿En qué puede derivar? ¿En qué deriva? Muchas veces deriva en situaciones de gestión muy agresiva de las relaciones, por lo tanto es muy probable que normalicen situaciones de agresión. Puede ser verbal, puede ser física, con sus parejas en el futuro, con sus compañeros de trabajo. Puede derivar, si se empieza a asociar con otro tipo de conductas en situaciones muy disociales y que están pues, cercanas ya a ámbitos delincuenciales, y muchas veces pues, a tener que hacer intervenciones ya en trastornos de comportamiento. Es decir, muchas veces una situación de ser el acosador puede derivar en un trastorno de comportamiento. Y a veces pues, te vienen, como digo yo, con todas las etiquetas, y las etiquetas lo que nos están diciendo es que no ha habido un trabajo preventivo previo, y después, cuando se ha dado la situación en la que había que intervenir, no hemos intervenido porque eran cosas de chicos, eran cosas normales, nos hemos tapado los ojos y hemos dejado pues, que el acosado cambie de espacio físico, y nos hemos cerrado los ojos y los adultos hemos dado el tema por concluido. Y eso se mantiene, y ese acosador va a buscar otra víctima. A lo mejor de una manera más insidiosa, pero la va a buscar. Y esto se convierte en una especie de patrón y en una conducta cíclica. Y después, ellas no sé, pero quiero insistir en una cosa. En vuestras asociaciones hay psicólogos, ¿verdad? Sí. Trabajando. Nosotros no tenemos profesionalizado nada, pero sí que es verdad que hay una cosa que hacemos siempre, y es derivar a la familia y atender en el centro escolar a los agresores, que normalmente no conocemos porque solamente vienen víctimas, por desgracia, que también se les gestione esto, quiero decir. Pero hay una queja generalizada. O sea, encima de que soy yo... Beatriz, que nos tenemos que despedir ya. Pues encima de que yo soy el acosado, encima tengo que ir yo al psicólogo. Y esto es algo que yo llamo a que, por favor, el psicólogo es una ayuda, es una estrategia que nos va a ayudar a todos, y creo que en las aulas lo que tenemos que tratar es la convivencia sana, y los padres, pues desde luego la educación en valores, pero la gestión emocional deberíamos tratarla cada día, no solamente las matemáticas y los conocimientos, que son demasiados. Bueno, pues nos quedamos con ese resumen que ha hecho Beatriz. Muchísimas gracias a los tres, y a todos ustedes, pues estar pendientes, ¿no?, de esos síntomas que pueden tener los más pequeños de casa. Hemos hablado de trastornos del sueño, de pérdida del apetito, de la disminución del rendimiento escolar. Bueno, pues muy atentos a todas esas cosas y pendientes siempre de nuestros hijos, porque ellos pues no están solos, como hablábamos con Inés. Gracias, buenas noches y hasta otro día. Y a todos ustedes les esperamos mañana con toda la actualidad de La Rioja, aquí en Punto de Encuentro a partir de las 8:30. Adiós.